Shalom, hermanos, bienvenidos a la historia de José, parte 3. Hoy Dios nos habla en el libro de Génesis 40, del verso 1 al 23. El título es José interpreta dos sueños. Verso 1 dice: Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Verso 4 dice: Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía y estuvieron días en prisión. Verso 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Verso 6. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Verso 8. Ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. En esa primera parte del verso 1 al verso 8, yo quiero que veamos algo aquí. Como bien ya sabemos, la palabra nos enseña que Jehová estaba con José desde el día 1. Entonces aquí vemos que cuando Faraón se enoja con sus dos oficiales y manda que se les encarcele, ¿en qué celda les ponen? En la celda en la que estaba José. O sea, la palabra una vez más nos vuelve a enseñar que cuando Dios está contigo, no importa lo que tú estés pasando en ese momento, Dios sigue encargándose de ti. Él sigue tomando control en todo lo que tiene que ver con tu vida. Y recordemos que cada vez más José ya estaba tan cerca de la voluntad de Dios en su vida. Él ya estaba muy cerca de la voluntad de Dios en su vida. Entonces, aquí, en la primera parte, que la palabra dice que esos dos oficiales delinquieron contra su señor. Me gustaría hablar a esa gente que, por favor, cuando tú trabajas para alguien, trata de hacer las cosas bien, trata de hacer las cosas con amor. Y ustedes que sois jefes, no tratéis a la gente que trabajan con ustedes como si no son nada, como si no sirven. Recordad que ellos también son humanos y también vosotros tratad de tratarles con amor. Eso tiene que ser mutuo, ¿sabes? Valorar a esta persona que te ha dado el trabajo y valorar a esta persona que trabaja para ti. Sí, que pagas a la persona, pero la persona está trabajando. Que aprendamos a hacer las cosas bien, es lo que nos llama el Señor. Hay que hacer las cosas bien, todo lo que Dios dispone en tus manos. Ya sea que eres el jefe o ya sea la persona que trabaja con el jefe, trata de hacer las cosas bien, trata de respetar las normas. Y jefes, yo sé que sois humanos y a veces podéis estar mal, ¿no? Pero por favor, no pongáis la rabia en la gente que trabajan para ustedes. Y en caso que eso pase, aprender a pedir perdón. Que eso no quita que siga siendo jefe. Hay que aprender a pedir perdón cuando hemos hecho mal. Entonces seguimos. Y al parecer los dos oficiales, la palabra aquí nos enseña que solían tener sueños diferentes la misma noche, los dos de ellos. Recordemos que en el verso 4, el capitán de la guardia encargó a José de ellos y él les servía. Tuvieron días ahí en la prisión. Entonces ellos tuvieron dos sueños diferentes, ya que son dos personas, y se entristecieron porque no entendían el sueño. Y cuando llegó José a ellos, él se dio cuenta. José se dio cuenta que, en plan, no se veían como antes, ¿no? Que su semblante había cambiado, que él podía darse cuenta fácilmente que ellos estaban tristes. Entonces les preguntó qué pasaba y ellos explicaron a José sobre los sueños que tuvieron. Por favor, aprenda a prestar atención a esta gente que Dios pone en tu vida. No des nada por hecho
que no, porque ves a alguien sonreír, porque hay veces que alguien no está bien, pero cuando tú le preguntas cómo está, te dice que está bien. Pero cuando tú eres una persona que sabe observar, tú puedes darte cuenta que aunque una persona te diga que está bien, realmente no está bien. Entonces, aprendamos a prestar más atención a esta gente que está en nuestras vidas. Seguimos. Pues ellos terminaron de explicar a José el motivo por el que ellos estaban tristes. Y el verso 8, hay algo muy importante aquí que José dice. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Yo creo que eso es algo que está pasando mucho en esos tiempos, que la gente tiene diferentes tipos de sueños. Tenemos todo tipo de sueños, pero muchas veces no sabemos distinguir si esos sueños vienen de Dios o no vienen de Dios. Muchas veces no sabemos interpretar esos sueños. A veces vamos a gente que nos interpreten los sueños y a veces muchas de estas interpretaciones tampoco son las correctas. Quédate con eso que José está preguntando, si es que las interpretaciones no son de Dios. Cuando tú tienes un sueño que tú no entiendes, ora, 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 ora. Y si lo vas a ir a presentar a alguien que sea que ha sido dirigido por el Espíritu Santo, que lo vayas a apuntar a alguien, porque vuelvo y repito, a veces las interpretaciones de esta gente pueden no ser lo que significa el sueño. Y a veces hay sueños que tenemos que Dios no tiene nada que ver y luego decimos que no, es la voluntad de Dios. No, 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 no. Aprende a preguntar a Dios, Padre Santo, ese sueño que he tenido, ¿qué significa? Y no te apresures en interpretar cosas que Dios no ha interpretado para ti todavía. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Aquí en el verso 9 vemos que el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es tu interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Bueno, el primero aquí, ya sabemos que una vez que ellos solían delinquir contra su jefe, le solía poner a la cárcel. Pero aquí es más bien que una vez sacarles de la cárcel, le va a volver a restituir de su trabajo. El segundo, su sueño sí que suele ser más penoso, ¿no? Entonces el verso 14 dice, acuérdate pues de mí. Después de José interpretarle el sueño, le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí, ¿por qué me pusiesen en la cárcel? Y viendo el jefe de los panaderos que había interpretado bien el sueño, yo creo que él supuso aquí que, bueno, si yo cuento el mío, pues a mí también me van a dar una buena interpretación. Dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el castillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del castillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio el jefe de los coperos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Y vemos que los dos contaron a José sus sueños y José les interpretó los sueños. Pero en el verso 14, José le dice al jefe de los coperos, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa.
Luego seguramente, sí, lo voy a hacer, no sé qué. Pues también interpreta el sueño del jefe de los panaderos, pero luego al final se suele cumplir la interpretación de José, la vida de los dos. El jefe de los coperos solía volver a estar en su trabajo, el otro solía ser ahorcado. Pero aquí vemos que al final el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Ay, cuántas cosas pedimos a Dios que Dios ya nos ha respondido. Solo que la gente que Dios ha usado para respondernos ya se han olvidado. Se han olvidado. ¿Cuántas veces alguien tiene que ayudarte y se olvida? Aprendamos a pedir al Señor que en donde sea que hemos sido olvidados, que Él abra el libro de la memoria ahí para que esta gente pueda acordarse de nosotros. Pero como la historia de José es más de la voluntad de Dios, pues no pasa nada, ¿no? El jefe de los coperos suele olvidarse de José. Solía volver a su trabajo, solía trabajar, solía olvidarse completamente aquí de José y solía empezar a disfrutar. Y José solía estar ahí en la cárcel. Después de haber interpretado el sueño de los dos. ¿Eso quiere decir que Dios no estaba con José? No. ¿Eso quiere decir que cuando las cosas vayan mal, Dios no está ahí? No. Más adelante os vais a dar cuenta porque yo digo y sigo repitiendo que no siempre que tu vida esté patas arriba quiere decir que Dios ya se ha apartado de ti. Pero asegúrate que estés viviendo en obediencia, que estés viviendo una vida que a Dios le agrada. Porque tampoco va a ser aquí que tú vives como a ti te plazca, tú vives más por tu voluntad, te da igual la voluntad de Dios y luego quieres ver a Dios manifestarse en tu vida. Ya de por sí, en su soberanía, te viene ayudando mucho. Pues no te acostumbres porque no siempre será así. Dios elige a quienes Él hace gracia. Entonces, la verdad, tenemos que aprender a pedir a Dios que en el lugar que hemos sido olvidados, que Él ayude a que se acuerden ahí de nosotros. También yo quiero hablar de esos dones y talentos que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Fijaos aquí que José, no quiero adelantar la cuarta parte de la historia, pero bueno, fijámonos aquí que José, el don de interpretación de sueños es el que Dios usa para que su voluntad se cumpla en la vida de José. Entonces yo te pregunto, ¿cuáles son esos dones y talentos que Dios ha depositado en ti que pueden ayudarte, ya sea en tu vida económica, ya sea en lo que sea que quieres hacer? Dios ha depositado cosas en cada uno de nosotros, dones, talentos. Hasta hay gente que tú no has nacido con un talento, pero Dios te ha dotado de capacidad, una capacidad tan alta que tú puedes aprender fácilmente. ¿Qué haces con lo que Dios ha depositado en ti? ¿Ya conoces tus dones? ¿Ya conoces tus talentos? Si no conoces, ora. Pida a Dios que te lo muestre. El Espíritu Santo te va a guiar para que tú puedas empezar a operar en ello. Créeme que no hay nadie que Dios no haya depositado dones y talentos en él. Ya no voy a hablar de llamados. Dones y talentos tenemos todos. Mírate. ¿Cuáles son estas cosas que cuando tú haces, aun sin poner mucho esfuerzo, eres el mejor o las haces bien? Estás sacando provecho de estas cosas para bien, haciendo lo que a Dios le agrada, pero estás sacando provecho de ello. Mira cómo José interpreta los sueños aquí y hasta dónde ese don le va a llevar. Entonces yo te pregunto, ¿qué haces con los dones y talentos que Dios ha depositado en ti? ¿Eres bueno en clase, física, química, matemática? ¿Qué haces con eso? ¿Sabes trenzar? ¿Qué haces con eso? ¿Eres bueno en la repostería? ¿Qué haces con eso? ¿Eres bueno dando consejos, cocinando? ¿Qué haces con todo eso que Dios ha depositado en ti? ¿Qué provecho estás sacando en ello? Porque no siempre será que tienes que ir a una oficina a trabajar para tener dinero. Dios ha depositado estas cosas en ti y tú puedes ganar dinero haciendo todo eso sin necesidad de hacer cosas que no agradan a Dios para tener dinero. Por favor, yo os lo voy a dejar como una tarea. Preguntar a Dios y también examinaos qué son esas cosas, esos dones, esos talentos que Él ha depositado en vosotros y cómo podéis sacar provecho en ellos y empezar a operar en estas cosas. Y si ya habías prometido algo a alguien
y te has olvidado de esa persona, llame a esta persona y cumple con lo que prometiste a esta persona. Si Dios te mandó a hacer algo para alguien y ya te has olvidado, ora para que Dios te ayude a recordar, que Él te ayude a recordar qué es lo que tienes que hacer para esta gente. Por favor, es muy importante. Es lo que yo quería compartir aquí. El tratar bien a los jefes y los jefes a su vez tratar bien a los que trabajan para ustedes. Y tener mucho cuidado con la forma que interpretáis los sueños y quienes interpretan los sueños para ustedes. Debéis tener mucho cuidado con eso. Las interpretaciones son de Dios, como lo dice José aquí. Y orar siempre para que Dios abra el libro de la memoria, donde sea que se han olvidado de ustedes, para que Dios os traiga a la memoria de esta gente, ellos puedan levantarse y responder a estas oraciones en vuestra vida, que Dios ya había abierto los cielos para que recibáis la respuesta, solo que esta gente se olvidó de ustedes. Entonces, ahora que sí, Dios sabe que necesitamos estas cosas, pero es mejor cuando abrimos la boca y volvemos a recordar a Dios todo eso. Ora, y vas a ver. Y pues eso, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. En la parte 4, si Dios mediante ya vamos a ver qué va a pasar después. ¿Se acordará de José o no se acordará de José? No sé. Pues estamos en Génesis 40, del 1 al 23. Podéis ir a mirar y luego ya vais a saber qué es lo que pasa después. Pues es eso, tener mucho cuidado con lo de las interpretaciones de los sueños. Que sí, Dios habla a través de sueños. Yo escucho gente decir hoy día que no, Dios no habla a través de sueños, Dios ya no habla a través de... ¿Qué es lo que la palabra nos está enseñando aquí? ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? Que si existe el don de interpretaciones de sueños es porque Dios habla a través de sueños. Pero Dios no es el único que habla a través de sueños. Satanás habla a través de sueños. Tus propios deseos hablan a través de sueños. Por eso es bueno pedir interpretación a Dios. Y Él a través de su Espíritu Santo te va a guiar. O el Espíritu Santo te revela directamente o te guía hacia esta gente que Dios puede usar para interpretar ese sueño, ya sea que ellos tengan el don de interpretación de sueños o que Dios derrame su gracia en ellos para que ellos puedan interpretar el sueño. Vete a llamar a esta persona que prometiste algo y no has cumplido. Nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo episodio de la historia de José. Bendiciones. Bye.